Bienvenido y bienvenida a un nuevo video. En este video vamos a trabajar un ejercicio en C++. Dice de la siguiente manera: escriba un código que permita leer dos números y muestra el resultado de su suma, resta, multiplicación y división. Le tenemos que pedir al usuario dos números, que nos digite dos números y de esos dos números nos saque la suma, resta, multiplicación y división. Para ello vamos a colocar primeramente la librería uString. Colocamos la tecla numeral, colocamos include o include con este símbolo de menor, mayor, y entre los dos símbolos la librería uString. Ya tenemos la librería. Después colocamos para cortar lo que es el cout y el cin, y vamos a colocar el using space y el ctd con un punto y coma. Luego vamos a hacer la primera función principal de carácter entero, con el que colocamos el in main, entre paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, colocamos en las llavecitas todo lo que va a hacer el programa. Aquí vamos a colocar las primeras declaraciones. Vamos a declarar variables de tipo entero de esta manera: int num1, num2, ahora vamos a colocar las variables que nos van a servir para las operaciones. Suma va a obtener 0, resta obtendrá 0 también, multiplicación, aquí lo voy a cortar, va a obtener 0, y división, que va a obtener 0. Ustedes pueden colocar cualquier nombre a las variables. Yo para este ejemplo corté la de multiplicación y división para que no se me hiciera tan largo. Ya tenemos la suma, resta, división y multiplicación y ya inicializadas. Ahora vamos a escribir que nos digite el primer número y el segundo número al usuario. Para ello vamos a usar el siguiente comando: cout, símbolos de menor, colocamos entre comillas, que nos digite el número, y aquí símbolos de menor, colocamos un enline. Esto es para un salto de línea, para que se vea más estética la programación. Colocamos un punto y coma. Si quieren, ustedes lo pueden hacer aquí para que nos pueda leer las respuestas de que nos digitó el usuario, el cin. Pero también se puede colocar en la misma línea que escribimos, porque este punto y coma no lo separa. El cin y el cinit se hace con los símbolos de mayor. Y colocamos el num1 y punto y coma siempre. Ahora vamos con el otro número: cout, comillas, digite el otro número. Colocamos el salto de línea, punto y coma. Vamos a leer la respuesta que nos dio el usuario en la variable num2. Ya que le pedimos al usuario los dos números, ahora vamos con las operaciones. Primero vamos a colocar la variable suma, que va a obtener la respuesta que nos dio el usuario del número 1 y número 2. Num1 más num2 y punto y coma. Estos dos números se van a sumar para que se integren en la variable suma. O sea, todo esto
lo va a obtener la variable suma. Igual con las demás, resta va a obtener num1 menos num2. Ahora multiplicación va a obtener num1 por el asterístico es multiplicación num2. Recuerden colocarlo como está, como ustedes la definieron. Ahora división va a obtener num1 y esta barrita que es para división num2, punto y coma. Ok, ya tenemos las operaciones. Ahora vamos a mostrar en pantalla lo que vamos a ver en pantalla. Ok, vamos a escribir con el cout. Abrimos y vamos a colocar la suma del resultado que nos dio, que hicimos en las operaciones. La suma es, colocamos la variable suma y también un salto de línea vamos a dar aquí, punto y coma, y así con las demás. La resta es, colocamos la variable resta y damos un salto de línea también. Ahora vamos con la multiplicación, multiplicación es, colocamos la variable multi, un salto de línea también y seguimos con la última, cout. La división es, aquí coloqué 2 y división y damos un pequeño salto de línea, punto y coma. Algo que se me olvidaba, nunca tienen que olvidar esto. Ok, aquí vamos a colocar el return. Coloqué bien que el return 0 para que nos vaya a retornar el resultado. Esto es como una buena práctica dentro de la programación. Y ya tenemos todo. Vamos a probar si no hay ningún error en el código. Vamos a ejecutarlo o a compilarlo también. Entonces el usuario, nosotros le pedimos al usuario que nos digite 2 números. Vamos a ver. Ok, nos salió. Vamos a colocar el primero. Digite el número. Como ejemplo vamos a colocar un 10. Un 20 mejor. Un 20. Digite el segundo número. Un 2. Ok, nos dice, ya nos da el resultado. La suma es 22. Correcto. La resta es 18. Está bien. La multiplicación es 40. Y la división es 10. Ok, el programa nos salió bien. Las divisiones y multiplicación, resta y suma nos salió todo correcto. Ok chicos, esta fue el primer ejercicio de C++. Como vieron es muy fácil. Lo único que cambia es que hay que agregarles la librería DioString y saber también lo que es la entrada para poder escribir y pedirle al usuario y poder mostrar en la pantalla. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse también porque vienen otras clases más y otros ejercicios más. Y nos vemos en el próximo video.